Primero hay que ver qué es lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Eh, Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Tal vez las más comunes sean las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué por cuándo una ecuación diferencial se llama ordinaria? Cuando todas las derivadas son con respecto a una misma variable independiente. Es decir, todas las derivadas son exactas. No hay derivadas parciales. En este ejemplo, tenemos varias de las ecuaciones diferenciales que están allí. Todas estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. La última no es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación a derivadas parciales que se denomina. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la primera ecuación diferencial y la tercera, o la primera y la segunda ecuación diferencial y la tercera? Es el orden de la ecuación diferencial. El orden que tiene una ecuación diferencial ordinaria es el orden de la derivada de más alto orden que tenga esa ecuación diferencial. Es decir, esta ecuación diferencial ordinaria es de primer orden, porque tengo la ecuación, la derivada de más alto orden es de primer orden, es esta, la derivada de y con respecto de x. Esta, que está acá, lo mismo, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero esta que está acá, la, la ecuación diferencial ordinaria de la tercera, voy a poner el puntero, para que el puntero enlace. Esta ecuación diferencial ordinaria, primero, ¿es ordinaria? Sí, porque fíjense que todas las derivadas que tiene esta ecuación diferencial son con respecto a x, o sea, son con respecto a la misma variable independiente. Es decir, que todas las derivadas son exactas o totales. Eh, la única diferencia es que acá tengo una ecuación diferencial, perdón, una derivada de primer orden y una derivada de segundo orden. Justamente, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, de orden 2. ¿Por qué? Porque la derivada de más alto orden es de segundo orden. Vamos a empezar a ver cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y después, ya la semana que viene, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria de orden superior. Nosotros la solución que vamos a llegar son soluciones numéricas, porque vamos a utilizar métodos numéricos, ¿sí? Que son los que utiliza la computadora después para resolver estas ecuaciones diferenciales. Bien, en primer lugar, tenemos que formular lo que se denomina un problema de valor inicial, o PDI, problema de valor inicial. El problema de valor inicial lleva la ecuación diferencial que nosotros tenemos en esta forma, la derivada de y con respecto de x igual a f de xy. Ahora, ¿cómo yo pongo la ecuación diferencial de esta forma? Simple, hay que despejar la derivada de y con respecto de x, dejarla de la parte izquierda del signo igual y todo lo otro lo pasamos a la derecha. Es decir, por ejemplo, la segunda ecuación, ¿cómo despejo ahí y dejo la derivada sola? Fácil. Este término lo paso restando para aquel lado, es decir, de este otro lado a la derecha del signo igual me va a quedar e a la menos x al cuadrado menos 2x por y, y bueno, esto queda simplemente de este lado del signo igual a la izquierda. O sea, me queda que la derivada de y con respecto de x es igual a e a la menos x al cuadrado menos 2x por y. Todo esto que queda acá, de este lado, es el f de xy, porque esta es una forma genérica de representar la ecuación diferencial. O sea, lo que está de este lado puede ser lo que tenga que ser, ¿sí? Cualquier ecuación, función de xy, como estas.
que quedan de este lado. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es, para formular el problema de valor inicial, eso es lo primero que necesitamos. Después, vamos a necesitar lo que se denomina una condición inicial. ¿Por qué necesitamos una condición inicial? Hay que acordarse que cuando nosotros integramos, eh, la integral indefinida, porque acuérdense que cuando ustedes resolvían una ecuación diferencial, por ejemplo, la variable separable, había que integrar, hacer la integral indefinida de las funciones. Entonces, al hacer la integral indefinida, nos queda como solución, ¿sí?, de la ecuación diferencial una función de x y de y. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial no es un número, ¿sí? Es una función, la solución analítica estoy hablando, como hacíamos en análisis 1. Si es que vieron ecuaciones diferenciales en análisis 1, no lo sé. Pero, pero la solución de una ecuación diferencial es una función de x y de y. Pero queda una constante de integración, porque la integral es indefinida. Si ustedes se acuerdan, uno de los teoremas principales es que justamente en una integral indefinida queda una constante de integración. Entonces, en realidad, lo que se obtiene como solución de la ecuación diferencial es una familia de curvas. No es una sola curva, es una familia de curvas. Justamente por esta constante de integración. Es decir, es por ejemplo esta familia de curvas que ven acá, que son todas de la misma forma, porque en realidad tienen toda la misma forma, pero le agrego el más c, ¿sí?, esa constante de integración que hace que tenga una infinita familia de curvas, porque ese c puede tomar cualquier valor. Entonces yo necesito, sí o sí, tener esa condición inicial. ¿Qué es lo que va a hacer la condición inicial? Me va a decir cuál de todas esas curvas, de la familia de curvas, solución de la ecuación diferencial, es la que yo tengo que usar. ¿Y qué es esa condición inicial? Es un valor, es un punto x0 y 0. Ese punto x0 y 0 me determina una de esas funciones, solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos digamos, tenemos dos ítems de ese problema de valor inicial, la ecuación diferencial y la condición inicial. ¿Qué otra parte necesitamos? Necesitamos el valor final al cual yo quiero calcular el valor solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque esto es un método numérico. Si voy a obtener valores numéricos en este caso. Ahora vamos justamente a lo de esta materia. Ya dejamos análisis 2, que era la solución analítica, que nos daba que la solución analítica es exacta, hay que ponerse la solución analítica es exacta, pero nosotros queremos obtener una solución numérica, porque justamente lo que vamos a desarrollar es un método numérico. Entonces yo necesito, además de la condición inicial, que me determina la curva donde voy a trabajar, el valor que yo quiero obtener de esa curva, es decir, un punto XF, por ejemplo que me va a dar un valor de IF. Es decir, yo necesito saber el valor de X al cual yo quiero obtener el valor de la función solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces tengo determinado el problema de valor inicial. Tengo estos tres ítems, o digamos, estas tres cosas que necesito para formular el problema de valor inicial. Bien, teniendo eso, el primer método y del método al cual se basan todos los métodos numéricos,
para poder hallar numéricamente una solución de una ecuación diferencial se denomina método de Euler, que es este método que está aquí, que vamos a empezar a resolver. El método de Euler es similar a una integración numérica, un método de los trapecios, un método Simpson, similar, no es igual, pero es similar. Porque en definitiva hay que terminar integrando, ¿sí?, esa ecuación diferencial. ¿Qué hace el método de Euler? Bien, primero, teniendo la condición inicial, el valor de x0, y el x final, o sea, el valor de x para el cual yo quiero obtener la solución de la ecuación diferencial, o sea, cuándo vale la función solución de la ecuación diferencial, ese intervalo entre x0 y xf se divide en subintervalos de ancho h, de un determinado ancho fijo, ¿sí? Entonces, o sea, puede ser cualquier forma, o puedo decir, yo el intervalo entre x0 y xf lo quiero dividir en 20 subintervalos y calculo el h, o puedo decir el intervalo entre x0 y xf lo quiero un subintervalo de un determinado ancho, ancho h, y calculo cuántos subintervalos me va a quedar entre x0 y xf. ¿Sí? Puede ser de cualquiera de las dos formas. Bien. Hay algo que me olvidé de decirles y les voy a dar un ejemplo. Porque por ahí sin un ejemplo es difícil ver qué es lo que es esta condición inicial. El tema de la condición inicial, nosotros vamos a darle un valor para poder calcular en forma matemática nuestros ejercicios. Pero cuando nosotros estamos en la realidad, esa condición inicial es algo que es inherente al problema. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando una reacción química en donde un reactivo se convierte en un producto, es decir, estoy viendo la cinética de esa reacción, es decir, la derivada de la concentración con respecto al tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, ese reactivo se va convirtiendo en producto. ¿Cuál va a ser mi condición inicial? Y en primer lugar, x0 va a ser a tiempo cero, que es el tiempo donde yo digo comienzo acá con la reacción química, es decir, agrego agrego mi reactivo o pongo las determinadas condiciones de reacción que hacen que mi reactivo se transforme en un producto. Ese es mi tiempo cero. ¿Y cuál sería mi I cero? Sería la concentración inicial de reactivo que tengo, 20 mol por litro, por ejemplo. Que después eso va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, donde se puede calcular. Entonces yo necesito saber qué pasa, qué concentración de mi reactivo tengo a un X final. Por ejemplo, a 10 minutos de comenzar la reacción. Y eso para ponérselo como un ejemplo, para que lo vean como un ejemplo qué son estos valores. ¿Sí? Bien, continuando con el método de Euler, entonces dividimos el intervalo que va entre x0 y xf en subintervalos de ancho h. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir directamente al gráfico. Esta curva negra es la solución exacta de nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es la solución exacta. Supongamos que tengamos esa solución. No, nosotros obviamente de antemano no la vamos a tener. Pero esto es para poder demostrar el método, nada más. Para poder ver qué es lo que hace Euler. Lo único que conocemos de nuestra ecuación, final, o sea, de nuestra ecuación solución de la ecuación diferencial, es su derivada. ¿Por qué?
Porque eso es lo que nos dice la ecuación diferencial. Fíjense, de esta forma como la puse, la derivada de y respecto de x, ¿y qué es y? Es justamente mi función solución de la ecuación diferencial. La derivada de y con respecto de x es esta, es f de x. Es decir, para este caso como ejemplo, veamos. La derivada de y con respecto de x es a la menos x al cuadrado menos 2x por y, ¿sí? Que pasando esto, restando para este lado. Justamente lo que me queda de este lado de signo igual es la derivada de y con respecto de x. Es la derivada de nuestra función solución de la ecuación diferencial. Eso es lo único que conocemos de nuestra solución de la ecuación diferencial, su derivada. Entonces, ¿qué hace Euler para, para poder aproximar? Porque hay que acordarse que los métodos numéricos son aproximados, no son exactos. Para aproximar la solución de, digamos, de esta ecuación diferencial. O sea, para tratar de aproximar la función solución de mi ecuación diferencial. Y bueno, Euler dijo, si lo único que conocen es la derivada, vamos a trazar un segmento de recta en el primer intervalo, entre x0 y x1. Acuérdense que esto yo lo dividí en n subintervalos de ancho h. ¿Sí? En el primer subintervalo, entre x0 y x1. Vamos a reemplazar nuestra función solución de la ecuación diferencial por un segmento de recta. Por este segmento de recta, que va entre x0 y x1, cuya pendiente es justamente lo que conocemos de nuestra función solución de la ecuación diferencial, la derivada, valuada en ¿dónde? Valuada en x0 y 0. Eso es lo que hace Euler. Es decir, valúa la derivada de la ecuación diferencial de la solución de la ecuación diferencial, que es lo que conocemos por la ecuación diferencial, en x0 y 0, o sea, en el principio del intervalo, y con esa pendiente, porque acuérdense que la derivada era como una pendiente, ¿sí? Traza este segmento de recta. Y le queda acá, en x1. Vuelve a hacer lo mismo entre x1 y x2. Vuelve a hacer lo mismo entre x2 y x3. Y esto está plasmado acá en las ecuaciones estas que están acá. Fíjense, acuérdense que la derivada de una función es delta i sobre delta x. O sea, puedes, digamos, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es delta i sobre delta x. O sea, que i1 menos i0 sobre x1 menos x0 en el primer intervalo es justamente la pendiente de esa recta tangente a la curva digamos, el comienzo del intervalo. O sea, es f, ¿qué es f? Lo dijimos, es este f, ¿sí? O sea, la derivada de mi función solución de la ecuación diferencial, que lo tengo por la ecuación diferencial. Por lo tanto, haciendo unos despejes ahí, o sea, despejando i1, no es tan difícil despejarlo de ahí, me queda esta fórmula. Con lo cual, x1 menos x0, hay que acordarse que es h, el ancho del intervalo, y que está calculado en el fin anterior, o si no se puede calcular. Por lo tanto, la ecuación fundamental del método de Euler es esta, que hay que ir aplicando en cada uno de los intervalos. Ahora bien, pero ustedes me van a decir, con razón, pero no es igual la forma de mi solución de la ecuación diferencial, o sea, de la función solución de la ecuación diferencial, no es la misma la forma de esa a la que yo le voy a dar. No, no es lo mismo. Por eso, el método de Euler, cuando uno va aproximando, fíjense, em, la función solución de la ecuación diferencial mediante segmentos de recta, que es lo que hace el método de Euler,
voy a terminar con un error final, evidentemente, porque la forma no es la misma. Bien, pero ese error final, ¿se puede reducir? ¿Se puede achicar este error final? Sí. Si ustedes se acuerdan un poco de análisis matemático 1, justamente los métodos numéricos para integrar, como el método Simpson, como el método de los trapecios, bueno, y hay otros métodos más. Eh, ¿Qué había que hacer? Y hay que achicar h o aumentar n, o sea, el número de subintervalos entre el cual, digamos, dividí el x0 y xf, ¿no? Entre xf y x0, ¿sí? Entonces, estos segmentos van a ser cada vez más chicos y más cercanos a la forma de esta función. Por lo tanto, el error va a ser mucho más pequeño. ¿Y cuándo exactamente mi, digamos, la función esta que yo la estoy reemplazando con segmento de recta va a ser igual a mi función solución de la ecuación diferencial? Cuando h tiende a cero o cuando n tiende a infinito, lo cual es imposible hacer en un método numérico. Justamente por eso el método numérico es un método que es aproximado, tan aproximado como uno quiera. ¿Pero a costa de qué? A costa de hacer cada vez más cálculos. ¿Por qué? Porque el método de Euler lo voy a tener que aplicar muchísimas más veces para que el error final este sea cada vez más chico y sea aceptable. Bien. Aquí, por supuesto, está el algoritmo del método de Euler. El método de Euler es un método fácil de programar porque ya se han podido programar los métodos anteriores. Este lo pueden programar fácilmente. Bueno, es un método donde tengo un mientras, fíjense, por supuesto, mis datos son la, eh, la parte que queda a la derecha de mi ecuación diferencial, o sea, que es la derivada de mi ecuación solución de la ecuación diferencial, el número de intervalos, o h también le puedo dar. En este caso el algoritmo está hecho para darle el número de intervalos. Y la condición inicial y el valor donde quiero obtener la solución de la ecuación diferencial. Bien, acá fíjense que hago cálculo h. Bueno, para i igual a 1, que es la iteración 1 del método. O sea, estoy en el segmento 1, en el primer segmento, entre x0 y x1. Para i menor o igual a n, repito los pasos 4 o 6. Hago el método de Euler, calculo el siguiente valor de I0, es decir, tengo que calcular cuánto vale I1, ¿sí? O sea, si lo primero que tengo es I0, el siguiente valor va a ser I1, después el siguiente valor va a ser I2, I3, así sucesivamente. Le sumo a X0H para estar en vez de X0 en X1, hago igual a I más 1 y vuelve a hacer el mismo procedimiento, el mismo proceso. Solamente que ya acá no voy a estar en I1, sino voy a estar en I2 y así sucesivamente. Y por último tengo que imprimir el valor de I0. Y ese valor de I0, digamos, va a estar con un determinado error, que es el error del método de Euler, ¿no? Este error que está acá. Bien, ese es el método de Euler. Bien, ya vimos cómo achicar el error y cómo es este método. Obviamente ahí están las ventajas y desventajas del método, que es lo que suelo preguntar en los exámenes parciales. Este es un método muy simple, es el método en que se basan todos los otros métodos. Pero todos los otros métodos, que vienen ahora, que lo vamos a ver, son métodos que tratan de achicar ese error de Euler. Trata de hacerlo más chico ese error.
¿Para qué? Para que con menos cálculos se llegue a un error mínimo, aceptable, de la ecuación diferencial ordinaria. Muy parecido a lo que va a ser el valor de mi solución de ecuación diferencial en forma analítica. Y muy parecido, digo, porque no vamos a llegar nunca a eso. Acuérdense que los métodos numéricos son aproximados, pero vamos a llegar con un mínimo error, prácticamente, al valor real. El siguiente método es un método que se denomina Euler modificado. Lo tengo que explicar para que podamos después entender los métodos que realmente se usan, como los métodos de Runge-Kutta. El método de Euler modificado es un método que, muy parecido al método de Euler, pero para hallar la pendiente de la ecuación perdón, del segmento de recta que reemplaza a mi ecuación solución de la ecuación diferencial, no usa directamente la pendiente al inicio del intervalo, sino hace la pendiente al inicio y al final del intervalo y hace una media de esas dos pendientes. Y ese es el segmento que utiliza para, perdón, y esa es la pendiente que va a utilizar para hacer el segmento entre x0 y x1. Es un método que se denomina predictor corrector. Y digamos que encabeza una serie, o sea, es el método más simple, es el comienzo de una serie de métodos que se denominan métodos predictores correctores. El paso predictor predice el valor, es decir, utiliza Euler para calcular la derivada al principio del intervalo. Entonces predice el valor de I1, que es lo que hace Euler. Luego utiliza ese valor de I1 para corregir la predicción. Usa ese valor de I1 para calcular la pendiente al final, hace la media ponderada de pendientes, vuelve a trazar el segmento entre x0 y x1 y ya utilizando esa pendiente calcula el valor final de I1 y después hace lo mismo en el siguiente intervalo y así sucesivamente. Es decir, el método de Euler, este es el primer paso del método de Euler. Fíjense que estamos, de Euler modificado, perdón. Estamos entre x0 y x1. ¿Qué hace? Como les dije recién, traza el segmento de recta utilizando Euler en el paso predictor. Y predice el valor de I1, porque I1 yo no lo tengo. De alguna forma lo tengo que tener para poder calcular la pendiente al final del intervalo. Entonces, utilizando ese valor de I1 predecido por el método de Euler, trazo la pendiente al final del intervalo, en x1 y 1. ¿Sí? Bien, y después, entonces, Euler modificado hace la media entre esas dos pendientes y te hace el segmento de recta final para el primer intervalo entre x0 y x1 y es lo que digamos, y es lo que se utiliza para obtener el valor final de I1. Entonces, bueno, acá están las ecuaciones, obviamente del método de Euler modificado, el paso predictor, el paso corrector, y son los dos pasos que se utilizan después en el algoritmo para, este, digamos, para seguir los cálculos en todos los otros intervalos, o sea, para hacer el algoritmo. El algoritmo es también relativamente simple. Agrego un paso más. ¿Por qué? Y porque este método de Euler modificado logra reducir el error que tiene el método de Euler al final, pero a costa de más cálculos. O sea, le agrego un paso más por iteración de cálculos. Si bien es cierto, son cálculos muy sencillos. Todo depende de la complejidad que tenga en evaluar estas funciones. Pero en general, no, digamos, son cálculos en general simples. Bien, lo que hace esto es lograr reducir para un mismo n, obviamente, para un mismo n,
el error del método de Euler. El método llega al final con un error menor por hacer esa media. Fíjense, acá está el paso predictor y el paso corrector. El paso corrector acá a x0 le sumo h, lo que quiere decir que estoy en x1. ¿Sí? Y acá se utiliza el valor de I1 calculado anteriormente. En el paso predictor, acá en el paso corrector, se utiliza ese valor de I1. Calculado anteriormente, bueno, y el método cálculo. Después, fíjense bien en el video, está bien, este, bien explicado ahí, les hago paso por paso. Yo quiero seguir porque mañana también les voy a tomar parcial formativo del siguiente método, que está en el video también, lo tienen ahí el video, que son los métodos de Runge-Kutta. Estos métodos son los que los programas como MATCAD y otros programas matemáticos utilizan para hallar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Nosotros lo vamos a programar y también después vamos a utilizar digamos, las funciones que tiene incorporado MATCAD para resolver. Estos métodos de Runge-Kutta en realidad se llaman métodos de Runge-Kutta porque son una familia de métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Son generalizaciones de la fórmula de Euler. Y este método es uno de los más populares y más utilizados y tal vez uno de los más precisos para en general hallar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en general. Hay otros métodos, pero este es uno de los más usados. En general, eh, si uno tiene en cuenta los otros métodos anteriores, como por ejemplo el método de Euler modificado, fíjense el paso de Euler modificado, acá, en el paso correcto, fíjense cómo es el método, es I1 igual a I0 más H sobre 2 y una suma de pendientes. En el método de Euler solamente tenía una sola pendiente. Acá tengo una suma de pendientes dividido 2, haciendo la media. Bueno, el método de Runge-Kutta se basa en una media ponderada de pendientes. No sé si ustedes están viendo en este momento probabilidad estadística, o ya vieron, creo que están viendo en este momento, deben haber visto ya seguramente porque estamos más allá de la mitad del cuatrimestre, lo que es una media ponderada. Una media ponderada es la suma de números multiplicados por un coeficiente dividido por la suma de esos coeficientes. Es decir, yo tengo 1, 2, o sea, 2 más 3 por 4 más 5 por 8 más 6. Entonces tengo que hacer la suma del 1 más 2 más 3 más 1. Y por eso el número lo divido. Esto es lo mismo. Es la media ponderada de pendientes donde tengo W1 por K1 más W2 por K2 más W3 por K3 más WN por KN, donde los W son los pesos que tienen esas pendientes dividido esa suma de esos pesos de cada una de las pendientes. Eso es lo que se denomina una media ponderada. Bien, el método tiene un determinado orden. ¿Sí? En este caso, n va a ser la suma ponderada, va a ser el orden del método. Por eso se denominan métodos de Runge-Kutta, porque es una familia de métodos donde cada uno de esos métodos tiene distinto orden. El método de Runge-Kutta más utilizado es el de cuarto orden. Es el que tiene una media ponderada de 4 pendientes. Bien, si nosotros nos vamos digamos, soluciones de estos métodos, vamos a ver
perdón, más que nada a la demostración de este método. Este método, bueno, también se hace y los parámetros concuerdan con un polinomio de Taylor, de ahí viene toda la demostración. La cuestión es que vamos a llegar a una serie de este tipo. En esta serie, de este tipo que destacan, si ustedes se fijan, si nosotros tomamos dos términos de lo que me queda de esta serie, es el método de Euler. Fíjense, es y por xy más h por la derivada primera de xy. ¿Cómo nosotros llamamos la derivada primera? F de xy, porque f de xy, según como habíamos llamado la forma genérica de la ecuación diferencial de primer orden, era la derivada justamente de mi función solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, esto que está acá es el método de Euler. El método de Runge-Kutta de primer orden es un método de Euler. El método de Runge-Kutta, después está la demostración para un método de Runge-Kutta de segundo orden, es el método de Euler modificado que vimos recién. El método de Euler modificado corresponde a un método de Runge-Kutta de segundo orden. Y el método de Runge-Kutta de cuarto orden, fíjense que el método de Runge-Kutta de segundo orden, que es el método de Euler modificado, se hace una media de dos pendientes. ¿Sí? Entonces, en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, se hace una media ponderada de cuatro pendientes, con pesos 1, 2, 2 y 1. Si ustedes suman 1 más 2, 3, más 2, 5, más 1, 6, que es por lo que se divide acá. ¿Sí? Por eso es esa media ponderada. ¿Y cómo se calculan esas pendientes? Obviamente eso sale de la demostración del método, pero es justamente evaluando la derivada, ¿sí? Al principio, al final o al medio del intervalo. Porque acá ya tenemos un h sobre 2 que es al medio del intervalo. Si ustedes se fijan, estos serían las pendientes, un ejemplo, obviamente, teórico de lo que serían las pendientes del método de Runge-Kutta de cuarto orden, para el caso que estábamos viendo, donde esta que está acá es digamos, es mi ecuación solución de la ecuación diferencial en el intervalo, en el primer intervalo entre x0 y x1. ¿Por qué? Porque Runge-Kutta hace esta media ponderada de pendientes, de estas cuatro pendientes, una vez por cada intervalo. Tengo K1, que K1 se hace al principio del intervalo, en x0 y 0. Fíjense, K1 es f evaluado en x0 y 0. ¿Sí? Esto porque está x y y sub i porque está en el elemento yésimo, pero acuérdense que yo comienzo con la condición inicial, x0 y 0. Entonces, es esa primer pendiente. Después, la segunda pendiente, ¿de dónde la hace? La segunda pendiente lo hace desde la mitad del intervalo, desde h sobre 2, porque a xy le suma la mitad del h. ¿Sí? O sea que estoy acá. Y ahí hace la segunda pendiente. X3, perdón, X3 pasa lo mismo. Toma desde ahí, desde la mitad, para adelante. Y, y la última pendiente, K4 lo hace al final del intervalo. Por supuesto, cada pendiente utiliza la anterior para poder ser calculada. La primera pendiente que le llamamos K1, la segunda pendiente K2 utiliza K1, la segunda pendiente K3 utiliza K2, y la cuarta pendiente, perdón, K4 utiliza K3, el anterior. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar calculando primero K1, después calcular K2, después K3, después K4, en ese orden. Y en este caso, el método de Euler modificado va a terminar con un error mínimo, que es bastante pequeño en comparación con lo que era el error del método de Euler, por supuesto. ¿A costa de qué? De más cálculos.
¿Por qué? Porque ahora en el algoritmo tengo que calcular todas estas pendientes más hacer este cálculo de la media ponderada para, bueno, llegar al final a mi XF después de los n subintervalos con un error mínimo. Bien, hay otros métodos para hallar ecuaciones, para hallar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, todo dependiendo de qué sea, de la ecuación que sea, hay algunos métodos que se adaptan mejor que otros. Están el método de Adam, el método de Radó, todo eso los tiene incorporado MATCAD para poder calcular. Hay otros que se denominan métodos rígidos. Todos se basan en el método de Euler. Y hay métodos de paso variable. Hay un método de Runge-Kutta, que no lo vamos a ver, pero es un método de Runge-Kutta que se llama de paso adaptativo, en donde en vez de el h, este ser fijo, es una función. O sea, el ancho va variando de acuerdo a esa función que yo le digo. Esos son métodos de paso adaptativo o de paso variable. Hay muchísimos métodos, pero todos se van a basar en el método de Euler y en el método en general de Runge-Kutta de cuarto orden. Bien, entonces, la parte de ecuación de dedos después se los voy a dar la clase que viene, pero para el otro martes. En el parcial formativo de mañana vamos a ver estos métodos. Está todo bien explicado en el video, en los dos videos que les dejé. ¿Sí? De qué se trata la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que la explicación de cada uno de los métodos, el problema de valor inicial, cómo se formula. ¿Por qué problema de valor inicial? Porque también les quiero comentar que hay lo que se denominan problemas de valor de frontera o problemas de valor de contorno, que es al revés, que es cuando yo tengo un valor al final y quiero calcular al principio. Estos métodos calculan hacia adelante, es decir, tomando un valor inicial de x0 y xf, calculan hacia adelante, hacia mayores valores de x. Justamente por eso se denomina problema de valor inicial, porque ahí toma el inicio y llega hasta el final. Hay otros problemas que se llaman problemas de valor de frontera o de contorno, que es cuando yo tengo la condición final y quiero hallar la inicial. Son distintos y se hallan de manera distinta la solución. Nosotros vamos a ver esto, soluciones de problemas de valor inicial, en este caso en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Tengo que comentarle que también hay métodos numéricos que permiten hallar, eh, por supuesto, solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, que lo vamos a ver el martes, que lo vamos a ver seguramente mañana, ya le estoy dando un pantallazo para el martes. Y también hay métodos numéricos que permiten hallar soluciones a ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Bien, bueno, Profe, eso yo tengo sería. una pregunta. Adelante. Con respecto a, o sea, tenemos tres clases teóricas porque esto no lo vemos en el práctico, pasamos directamente a Sí, sí, Excel. no, lo van a ver en el práctico, lo van a ver el miércoles de la semana que viene. Van a programar Euler y Euler modificado, no lo van a programar porque son métodos muy simples que no, digamos, yo los tengo que explicar para que puedan entender cómo es el tema. Van a programar seguramente el método de Runge-Kutta de cuarto orden, lo van a hacer funcionar, tienen que hacer la parte práctica, está en las guías, y van a ver también el miércoles de la semana que viene resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, que yo los voy a dar, este, digamos, los voy a dar mañana para el martes poderles tomar el parcial formativo, ¿sí? Y eso Pero ya es sí, lo sí último que va. vemos de MATCAD. No, falta todavía ajuste de curvas, Ah, que lo vamos a ver la otra semana. Ese va a ser el último tema de MATCAD y después vamos a empezar a ver Excel. Pero todavía falta un tema, que todavía tengo que darle el teórico de lo que es ajuste de curvas para que después lo puedan ver en el práctico.
Nos falta todavía, falta algunos temas, algunos temas. Que todo esto ya va para el segundo parcial, ¿sí? De la materia. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, vean para mañana, para el parcial formativo, los videos. Así ya lo tienen más fresco. Pero las preguntas están dentro de lo que les expliqué hoy. Si entendieron más o menos lo que les expliqué hoy, van a poder resolver el... Y si no, repásenlo, obviamente tienen los videos para ver. Bueno, nos vemos mañana. Que anden bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao.